Un saludo de bienvenida a quienes llegan a la explicación de este tutorial sobre el movimiento parabólico de proyectiles. Para ello, primero explicaremos el concepto, luego los elementos y características de este movimiento. En tercer lugar, se explicará la deducción de una primera fórmula del movimiento parabólico de proyectiles. Y en cuarto lugar, se explicará un ejercicio donde se aplica la fórmula que se analiza en este tutorial. Iniciamos con el concepto. El movimiento parabólico de proyectiles es el realizado por los cuerpos cuando su trayectoria describe una parábola. En este movimiento suceden dos movimientos, uno uniformemente acelerado vertical y otro uniforme horizontal, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme. Ampliemos la interpretación de este concepto con este ejemplo. Aquí tenemos un futbolista que va a patear este balón, el cual va ascendiendo hasta llegar a una altura máxima y luego desciende para volver al piso. Se observa que el recorrido del balón describe una parábola. Este viene a ser el movimiento acelerado vertical, mientras que el movimiento rectilíneo uniforme es el que se analiza en forma horizontal durante todo el recorrido que hace el balón. Este es otro ejemplo en donde un beisbolista, al realizar el bateo de esta bola, ella describe todo el movimiento parabólico. Este es el movimiento acelerado vertical y este el movimiento uniforme horizontal o movimiento rectilíneo uniforme. A continuación, analizaremos los elementos y características de este movimiento. El primer elemento viene a ser la velocidad inicial, que es una medida vectorial, y en este caso viene a ser la velocidad inicial con que sale el balón después de ser pateado por el futbolista. Pero este vector, que tiene una inclinación, está constituido por dos componentes. Primero, el componente horizontal, llamado velocidad inicial horizontal. Aquí se observa esta componente o velocidad inicial horizontal. Este vector va desde el origen del vector de la velocidad inicial hasta la parte inferior debajo del punto a donde llega el vector velocidad inicial. Y luego se tiene la componente vertical llamada velocidad inicial vertical. Este vector se grafica desde donde finaliza la componente horizontal hasta donde finaliza el vector de la velocidad inicial. El cuarto elemento es el ángulo de lanzamiento, que este ángulo es el formado entre la velocidad inicial horizontal y el vector velocidad inicial. También se tiene en cuenta el tiempo y consiste en lo que tarda el cuerpo en realizar todo este movimiento parabólico de proyectil. El alcance horizontal, identificado con la letra X, viene a ser la distancia desde el punto donde inicia el cuerpo el movimiento parabólico hasta el punto donde termina dicho movimiento. El alcance vertical o altura máxima viene a ser la distancia desde la base del suelo hasta el punto máximo de altura que alcanza el cuerpo en este movimiento. Otro elemento es el de la aceleración o fuerza gravitacional, porque el cuerpo durante este movimiento desarrolla un avance vertical y también una caída libre. Para la comprensión y aplicación de todos estos elementos en este tutorial, recomendamos en estas tarjetas los enlaces de otros tutoriales como el de movimiento rectilíneo uniforme, el de movimiento uniformemente acelerado, el de caída libre y el de vectores y sus componentes.
Pasemos ahora a describir algunas características del movimiento parabólico de proyectiles. Una primera característica es la de que la velocidad inicial horizontal es constante durante todo el movimiento. Si en este recorrido horizontal colocamos un riel para deslizar sobre él una cámara que vaya filmando el movimiento del balón, a medida que el balón va avanzando, la cámara se deslizará en esta forma hasta llegar a filmar la llegada del balón a este punto. Esa cámara se moverá con una velocidad constante durante todo el recorrido. También se debe tener en cuenta que el ángulo de salida, en este caso el ángulo alfa, es igual al ángulo de llegada, en este caso el ángulo beta. También debemos saber que el tiempo de ascenso del cuerpo en este movimiento es igual al tiempo de descenso. Pasamos ahora a explicar las primeras fórmulas que se tienen en cuenta en el movimiento parabólico de proyectiles. Las fórmulas que vamos a explicar en este tutorial corresponden a las del movimiento rectilíneo uniforme, o sea, al movimiento horizontal. El primer elemento que se tiene en cuenta es el vector de la velocidad inicial, el cual dijimos que está constituido por una componente horizontal que viene a ser la velocidad inicial horizontal y una componente vertical que es la velocidad inicial vertical. Entre estos tres vectores se forma un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo se pueden aplicar las funciones trigonométricas de los ángulos, en este caso del ángulo alfa. Sabemos que el coseno del ángulo alfa es igual a la división entre el cateto adyacente, que viene a ser este, dividido por la hipotenusa, que en este caso viene a ser la velocidad inicial. Hacemos el reemplazo aquí del cateto adyacente por el valor respectivo y el valor de la hipotenusa, que es la velocidad inicial. De esta ecuación vamos a despejar la velocidad inicial horizontal, o sea que la vamos a dejar sola en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Para ello realizamos una operación matemática, en este caso la multiplicación por un mismo valor en ambos miembros de la igualdad y no se altera dicha igualdad. Esto lo hacemos con el fin de simplificar en este miembro de la igualdad la velocidad inicial, quedando la fórmula que la velocidad inicial horizontal es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno de alfa. Esta viene a ser la primera fórmula que utilizamos para hallar la velocidad inicial horizontal en este movimiento. También se utiliza la función trigonométrica del seno, en donde nos dice que el seno de un ángulo, en este caso alfa, es igual a la división entre el cateto opuesto, que viene a ser el que está aquí al frente del ángulo, o sea, la velocidad inicial vertical, y dividida por la hipotenusa, que en este caso es la velocidad inicial. Realizamos la misma operación para despejar la velocidad inicial vertical. Simplificamos las velocidades iniciales y nos queda que para hallar la velocidad inicial vertical se multiplica la velocidad inicial por el seno de alfa. Una tercera fórmula en este movimiento rectilíneo uniforme, o sea, el que se realiza en forma horizontal, parte de esta ecuación general, en donde nos dice que la velocidad horizontal siempre es igual a la división del alcance horizontal dividida por el tiempo. Y en este movimiento la velocidad horizontal es equivalente a la velocidad inicial horizontal, o sea que hacemos aquí el reemplazo de esta velocidad
por esta velocidad inicial horizontal. A continuación vamos a despejar el alcance horizontal. Para ello multiplicamos a ambos miembros de la igualdad por el tiempo. Esto con el fin de simplificar en este miembro de la igualdad el tiempo, y la fórmula quedará como alcance horizontal igual a la velocidad inicial horizontal multiplicada por el tiempo. Pero si observamos esta primera fórmula, sabemos que esta velocidad inicial horizontal es equivalente a este valor. Por tal razón, reemplazamos esta velocidad inicial horizontal por esta equivalencia, quedando la fórmula como alcance horizontal igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo alfa, y esto a su vez multiplicada por el tiempo. Aquí tenemos tres fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, o sea, este movimiento horizontal. Las dos primeras que sirven para hallar las componentes horizontal y vertical, y esta que viene a ser para hallar el alcance horizontal logrado por el cuerpo durante todo el movimiento. Para aplicar estas tres fórmulas vamos a resolver el siguiente ejercicio. Una pelota de béisbol, al ser pateada, sale con una velocidad de 30 metros sobre segundo y un ángulo de 40 grados. Calcular la velocidad inicial horizontal, vertical y el alcance horizontal si la pelota tarda para caer 3.94 segundos. Inicialmente vamos a colocar los datos. Aquí tenemos la velocidad inicial con la cual es golpeada la pelota de béisbol. Nos están pidiendo que averigüemos el alcance horizontal de la pelota durante todo su recorrido. Nos informan que el tiempo durante todo este movimiento es de 3,94 segundos. Además, nos piden que hallemos la componente horizontal. También nos informan que el ángulo de lanzamiento, en este caso el ángulo alfa, tiene un valor de 40 grados. También debemos averiguar la componente vertical, o sea, la velocidad inicial vertical. Aquí tenemos el resumen de las tres fórmulas anteriormente explicadas. En la primera conocemos la velocidad inicial y también conocemos el valor del ángulo. Esta fórmula la aplicamos para hallar esa velocidad inicial horizontal. Se reemplaza el valor de la velocidad inicial, que es de 30 metros sobre segundo, y colocamos el valor del coseno, en este caso de 40 grados. Con la ayuda de una calculadora científica averiguamos el coseno de 40 grados y nos da este valor, y al realizar esta multiplicación nos da que la velocidad inicial horizontal o componente horizontal de este movimiento es de 22.98 metros sobre segundo. Esto indica que si le hacemos seguimiento al movimiento de la pelota durante todo este recorrido, este movimiento se realizará con esta velocidad, o sea que se recorren 22.98 metros por cada segundo. Para hallar la componente vertical, o sea la velocidad inicial vertical, se aplica esta fórmula. Ya conocemos la velocidad inicial y el ángulo, que es de 40 grados. Hacemos en esta fórmula el reemplazo respectivo de la velocidad inicial y el seno del ángulo, que en este caso es de 40 grados. Con la ayuda de la calculadora científica hallamos el seno de 40 grados y nos da este valor, y al hacer esta multiplicación nos da que la velocidad inicial vertical es de 19.28 metros sobre segundo. Finalizamos el procedimiento aplicando esta tercera fórmula para hallar el alcance horizontal, que no se conoce, y ya conocemos todos estos otros tres valores. Por eso,
En esta fórmula hacemos el reemplazo. Esta viene a ser la velocidad inicial, el coseno del ángulo y además el tiempo, que viene a ser de 3.94 segundos. Se pueden simplificar o eliminar estas unidades de los segundos y con ayuda de una calculadora científica averiguamos que el coseno de 40 grados es igual a este valor, y al realizar esta operación obtenemos que el alcance horizontal es de 90.55 metros. Esto está indicando que esa pelota de béisbol, desde el punto inferior de donde es lanzada hasta el punto final, a donde llega, recorre una distancia de 90.55 metros. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.